Muy buenos días, Caltonac, Tlapohuía, Ser de Anáhuac, les saluda en esta mañana que vamos a analizar una coordenada más. En este caso es la coordenada que cierra, que termina esta trecena, que fue la número 11. Y bueno, estamos muy contentos de saludarles y de estar aquí compartiendo con ustedes la coordenada Matlacli, Wan, J, Cali, con este signo tan bonito. Vamos a cerrar esta preciosa y muy fructífera, diría yo, trecena. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros, a Rolando. Buenos días, Rolando, ¿cómo estás? Lili, buenos días a todos, gusto saludar. Y también a nuestro Tlacuilo, que ya nos preparó las imágenes que van a detonar muchas ideas en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Recordemos que a través de la imagen es que nuestra imaginación se, se proyecta y saca a la luz lo que hoy que estamos en Cali o vamos a estar al mediodía, nuestra cueva interna está generando, ¿no? Esa imagen-acción sale de ese espacio de nocturnidad en el que nosotros generamos o ponemos en claro lo que vamos aprendiendo para proyectarlo. Pues te cedo la palabra, Gerardo. Feliz día y gusto de saludarte. Gracias, Lili, igualmente. Bien, pues estamos una vez más de vuelta en el Cihuatlampa, de vuelta en el poniente, que es el rumbo que le dio sentido y también a toda la trecena. Es la cuarta vez que pasamos por el Cihuatlampa, porque recuerden que el rumbo que define la trecena es el único rumbo que aparece al principio y al final y dos veces en medio, así que aparece cuatro veces a lo largo de la trecena. Así que estamos precisamente como al final de la trecena, en el último de los tonalis y por lo tanto de vuelta en el poniente, en el Cihuatlampa. Recordemos que la trecena Seosomatli está regida por la señora Tlazolteotl y por el señor Tepeyolotli. En su aspecto guerrero, estamos justamente, como pueden observar en la esquina superior derecha, exactamente al final del recorrido de esta trecena, en Matlacli, Huanjay, Cali. De la misma manera, damos por finalizada la lámina número sexta, la tercera fila, el tercer recorrido por las láminas que corresponden al Cihuatlampa, al poniente, y nos encontramos exactamente ahí donde pueden ver los cuadretes rojos, donde está el tonal y las celdas mánticas enmarcadas, y son las imágenes que el día de hoy vamos a analizar. Matlacli, Juan J. Cali. 13, casa. Bien, pues la casa representa, entre muchas otras cosas, representa al templo, bueno, es el templo en realidad, la casa es el templo, y representa a la cueva dentro de la montaña. En primer lugar, recordemos que los basamentos, las construcciones que se llevaban a cabo en las poblaciones, en las ciudades, eran émulos precisamente de las montañas y de los cerros. Y las cuevas, evidentemente, pues eran emuladas también mediante los templos que estaban colocados en la cima de estos basamentos, de estas construcciones. La cueva, por lo tanto, también está en representación, perdón, el Cali, por lo tanto, también está en representación no solo de la cueva, sino también tiene todavía un significado más profundo y que está más vinculado con el ser humano, que es el útero. Es el lugar de donde surgimos, a donde nos gestamos y al lugar donde también, el lugar donde también se lleva a cabo la ritualidad y las ofrendas por excelencia. Bueno, pues ese lugar está representado precisamente por los templos, por este Cali, por esta casa, por este lugar, este hogar de resguardo, de calor y de confort que sabemos que son los templos. Entonces, bueno, pues además de todo, también el templo, la casa, es el vehículo, sí, pues de nuestro ser. Es
el cuerpo con el que funcionamos en esta realidad. Y bueno, pues todas esas cosas están representadas a través del glifo Kali. Y también por todo eso que acabo de mencionar, el señor Tepeyoloctli, el corazón del monte, es quien preside al glifo Kali, al glifo Casa. Aquí lo vemos representado precisamente en su forma de ocelote, y digo representado en su forma de ocelote porque hoy mismo lo vamos a ver representado de otra manera distinta. Sí, el señor Tepeyoloctli, entonces lo tendremos por duplicado como regente del signo y como señor de la noche, ya lo verá un poquito más adelante. Bien, pues Tepeyoloctli también recordemos que a su vez es una advocación, uno de los aspectos del señor Yayauqui Tezcatlipoca, del señor Tezcatlipoca Negro, que en aquel episodio en donde él era el primer sol, en los relatos de los soles cosmogónicos, él era el primer sol y en algún momento Quetzalcóatl lo derriba de su posición solar y él al caer cae al agua y surge de ahí convertido en fiera, convertido en este ocelote y lo hace de manera feroz. Entonces adquiere esta nueva forma, este nahual, podríamos decir, de Tezcatlipoca, que es el señor Tepeyoloctli. Y bien, pues aquí lo vemos precisamente con su piel completamente erizada, con esos pedernales. Lo vemos presidiendo justamente este glifo que es Kali. Y en la parte de arriba vemos una escena nocturna, una escena lunar, donde vemos a esa luna llena de agua, totalmente llena de agua, totalmente blanca también. Esa luna que también representa a su vez también el útero, ahí es mucho más evidente, pueden ver la forma que tiene esa luna, ¿sí? La parte blanca que está afuera, en realidad es como una vasija, en realidad es un útero, y dentro de ese útero hay líquido, y dentro de ese líquido se está gestando algo, y en esa posición de gestación, en esa posición del interior de esa luna, de ese útero, está el conejo. Alrededor de esa luna está la nocturnidad, está la noche. Estamos viendo ahí a la luna de una forma esplendorosa, con el conejo dentro, en esa noche, y está conectado mediante un flujo que sale de la parte de atrás de este hombre, ¿sí? De Teocuitlatl. Él está precisamente generando esa sustancia que al mismo tiempo él está comiendo. Él está justamente también llevando a cabo este acto dentro de un cuerpo de agua. Ahí está. ¿Listo, Rolando? Muy bien, sí. Pues vaya cierre que nos está tocando de Trecena, lo más fuerte y lo más contundente que puede ser para reforzar los valores que trabajamos a lo largo de esta Trecena, puesto que el signo Cali es un signo que implica la introspección, que implica el entrar en la cueva primigenia, tanto hablar de primigenio como el lugar en donde se hacen los primeros rituales de una civilización como la Anahuaca, que era migrante, y esa civilización, pues, cuando estaba en sus periodos de migración, en los distintos pueblos siempre utilizaban las cuevas como los lugares sagrados, y bueno, ya cuando llegaban y se establecían como ciudad, urbanizaban, pues construían su basamento para recordar el cerro y a veces efectivamente en la cima colocaban el Cali para recordar la cueva, pero incluso como en Teotihuacán, como en Cholula, también hay cavernas dentro de la misma, dentro del mismo basamento, como es el caso de Teotihuacán, que está bien encontrado y bien detectado que esta cueva que fue encontrada en el templo de la serpiente emplumada, en la parte inferior, una cueva que precisamente tiene mucho que ver con el Tonali de hoy, porque es una cueva donde se utilizó pirita, una piedra que brilla, para representar el firmamento. Y hoy justamente tenemos como Señora de la Noche a Citlalimicue, que representa ese cielo estelar. Entonces, muy, muy, muy apegado a todos esos conceptos está el Tonali de hoy,
por eso yo creo que tiene una magia muy peculiar. Ya de entrada nos está hablando de introspección fuerte en el Tonali de hoy, con la triple presencia de Yayauqui-Tezcatlipoca, porque Tepeyoloctli, recordemos, es el regente secundario de la trecena, acompañando a Tlazolteotl, es el regente del signo Cali y es el señor de la noche. Así que tenemos una triple presencia del señor Tepeyoloctli, que es Yayauqui-Tezcatlipoca, pero haciendo énfasis con esta identidad, con este nahual, en la cueva, en el eco, ¿no? En ese sonido primigenio también. También está totalmente la presencia, de alguna forma, está ahí, de Tlazolteotl, porque está la luna. Y es recordemos que Tlazolteotl, entre los objetos que porta, su representación porta en la nariz la yacamestli, que es una nariguera con forma de luna, exactamente como la luna que estamos viendo en esa imagen superior, exactamente igual. Y esa yacamestli está ahí también presidiendo la noche y a la vez está conformando un útero. El Cali también juega el papel de útero, porque esa entrada a la cueva, esa entrada al Cali nos evoca el tiempo que nosotros pasamos al interior de nuestra propia Tlazolteotl, de nuestra propia madre, que es finalmente también una continuidad de ese numen esencial, que es Tlazolteotl, que es una presencia, un aspecto directo de Tonacacihuatl, ¿no? Entonces, nosotros también estuvimos en esa misma cueva flotando como el agua y es maravilloso cómo estos elementos de la luna, el conejo y la yacamestli, que sabemos que el conejo está figurado o tiene una figura que la luna que nos recuerda al conejo, están aquí representando tanto la luna como a la vez aprovechando los elementos para representar el útero. Pero también la luna, es importante mencionar que tiene influencia directa en la nocturnidad, directa, completamente, porque en primer lugar, la luna irradia una energía específica de la noche. La noche es terreno de la parte femenina en la cosmovisión anahuaca. Y esa luna, recuerden que tiene influencia directa en las mareas, en el agua, en nuestros líquidos corporales, y también tiene influencia directa en los partos, precipita los partos con la luna llena. Si un niño iba a nacer en 3, 4 días, pero hay luna llena, el parto incluso se adelanta por la presencia de la luna, tiene una afectación directa. Entonces, la luna aquí también está representando esa influencia que tiene sobre nosotros y tiene también una influencia directa en el ciclo del sueño. En el instante en que nosotros dormimos y soñamos, también la luna tiene una fuerte influencia en ese momento en nuestros líquidos y por supuesto que eso repercute en nuestra actividad de sueño. Por otro lado, es hermoso ver cómo hemos estado viendo este seguimiento, porque hace tan solo un par de tonales estábamos viendo la flor. Después estábamos viendo, le estuvimos dando continuidad con Zipacli y veíamos una escena de concepción. Y hoy ya tenemos una escena en la cual el conejo está representando ese ser que ya está en formación, que ya está ahí creándose, dando una continuidad maravillosa, pero que en este caso, por la cuenta del Tonalpohualli, nos está colocando justo al final de la trecena. También es importante mencionar que esta presencia de Tepeyoloctli marca un inicio fuerte y poderoso de Tezcatlipoca que nos habrá de acompañar durante los siguientes 14 tonales, porque a partir de ya aprovecho para invitar a la lectura de la trecena, que vamos a tener el día de hoy a las 3 de la tarde, aprovecho para invitarlos porque vamos a ver cómo hoy, como hemos visto en ocasiones anteriores, casi siempre el final de la trecena conecta con el principio de la siguiente trecena y en este caso es tan poderoso eso, y estamos viendo en pantalla, es tan poderoso que la presencia de Tezcatlipoca en la siguiente trecena es poderosísima, que ya tenemos desde hoy su influencia. Todavía está Tlazolteotl y él están presentes en este cierre de trecena muy contundentemente, pero ya nos está marcando, ¿no? Y nos está marcando además a través de esa gestación. Es como si nosotros fuéramos esa gestación que está dentro de esa luna. Por último, tenemos ese otro ser fantástico, el ser tonado que está ahí sobre un cuerpo de agua. Recuerden esa combinación agua, tona, agua, fuego, es el secreto de la vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso que tú has mencionado en ocasiones anteriores, Lili,
acerca de cómo uno de los símbolos alquímicos primordiales es esa transformación precisamente del cuitlatl, de la secreción del excremento en oro, que al final ese oro podríamos decir que es que viéndolo en un plano más allá del símbolo, podemos interpretarlo como nuestro propio autodescubrimiento, como nuestra propia conciencia expandida, que finalmente está bien lo que hacemos en esa cueva, en esa nocturnidad, llegar, entender que nuestra conciencia trasciende nuestro cuerpo, trasciende nuestros sentidos y tiene una expansión enorme hacia afuera de nosotros. Es lo que verdaderamente nos hace conectar con todos estos seres divinos y creo que Tepeyoloctli en este caso es ese vínculo que nos va a ayudar hoy a entrar en contacto profundo con esa divinidad. Ciertamente, así es la grandeza del ser humano y la forma en que se gesta, eh, lo hace tal cual es, ¿no? El hecho de estar en ese vientre materno, experimentando de alguna manera el mundo exterior porque te llega a través de tu madre, ¿no? Pero estás ahí en donde todo es cobijo permanente, arrullo permanente, una temperatura ideal. Es esa cueva tan óptima pues, para generarse la vida. Y nosotros a veces vamos a esa cueva en sentido figurado, y cuando nos ponemos tranquilos, cuando agradecemos por poder estar en este espacio-tiempo también creando. Y creo que es cuando tienes que resignificarte. Y hoy toca también resignificar esa cueva. Teníamos, como bien dijiste, la tierra, y bueno, vino después Ejecat, el viento. Hoy tenemos a Tepeyoloctli recordándonos esa parte del sol cosmogónico, el primer sol, ¿no? Como cuando cae, sale del mar y se convierte en el ocelote, ruge y ese sonido viaja gracias al viento, entra en las montañas, entra en la cueva y ahí se repica y vuelve a salir fuerte, ¿no? Y se crea también el eco. Bueno, esa cueva está aquí, ese espacio en la montaña, ese espacio sagrado, ese portal al ultramundo, ese sitio en el cual los hombres ofrendan y reciben sabiduría, dones, protección, ¿no? Además, pues la gran fuerza creadora también se percibe ahí. Y cuando nosotros ensoñamos o meditamos, estamos accediendo a toda esa información. Estamos en ese contacto con todos nuestros ancestros, con ese espacio del mito en donde están los saberes sagrados. Por eso yo pienso que también le llaman a la montaña el monte sagrado, y en esa cueva, en ese Cali, que también representa tu cuerpo, tu mente, ahí te estás encontrando con la grandeza, con ese poder que tiene el nombre que tú le quieras poner, pero que lo asumas como el generador de todo. Y entonces ahí tú te fundes con esa gran creación, con ese gran ser o esa gran fuerza, y eres capaz de muchas cosas, ¿no? Te asumes capaz, no te sientes perdido. Incluso leía yo el mito de la caverna el otro día y pensaba, ciertamente, a veces estar mucho tiempo en la cueva puede ser engañoso, ¿no? Necesitamos salir también de esa cueva, y el hecho de entrar y salir de la cueva nos permite reflexionar aún más profundo y adquirir más sabiduría. A lo mejor nos da miedo salir de nuestra cueva porque, como decía yo, es un lugar en el que estamos pues muy a gusto muchas veces. Pero en esta coordenada se nos presenta Citlalinicue, que es ese cielo estrellado. Entonces también hay que animarse a salir de repente de esa cueva y ver las estrellas, sentir también la fuerza de esos astros, ¿no? Y resignificarnos y volver a nuestra cueva a dibujar en ella como hacían antes, pues toda esa sabiduría que vamos adquiriendo en este peregrinaje cíclico que tenemos como seres humanos. Entonces, pensaba también en otras ideas
a veces la cueva de las personas es oscura y fría, ¿no? Porque depende de cómo estés, tus vivencias, el estado de ánimo. Pero si comprendemos que con una lucecita que prendamos en esa cueva, se va a iluminar toda y podemos hacer descubrimientos grandes, ¿no? Y recordaba esa frase que habla precisamente de eso que decía Jung, que no podemos alcanzar la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Entonces, con una pequeña lucecita que llevemos a todo ese mundo que es nuestra mente, a todo ese mundo que son nuestras creencias, que nos atrevamos a salir y volver de nuestra misma cueva, pues vamos a ir logrando mayor conocimiento. Vamos a ir descubriendo todo lo que otros, porque si somos información y esa información ha viajado a través del tiempo y del espacio, bueno, todo lo que otros nos dejaron ahí para que sea descubierto, pues vamos a verlo, ¿no? Y seguramente que así como cuando hoy entramos a esas cuevas que hay en donde hay, ¿cómo se le llama? A las pinturas rupestres, ¿no? Así también nosotros en nuestra propia cueva seguramente que vamos a encontrar grandes manifestaciones de toda esa humanidad que estuvo antes que nosotros, de todo ese árbol al que pertenecemos. Entonces, pienso que esta es una gran oportunidad y como dices, nos está anunciando lo que vamos a trabajar en la siguiente trecena. Entonces hay que estar muy bien preparados y asumirnos con esa fuerza. El hombre es un ser que camina en dos planos, en el plano del mundo de estar despierto y en ese plano del ultramundo a través de la ensoñación. Entonces, así, con esa experiencia que vamos ganando de transitar en ambos planos, en ambos mundos, pues nosotros vamos a volver esta vida, este peregrinar en algo realmente hermoso, con una gran fuerza espiritual, porque eso es lo que creo que hoy se ha dejado, no se le ha dado la importancia que requiere, ¿no? El ser humano necesita trabajar ese lado espiritual y también esta coordenada nos lo viene a recordar con estas ideas que estamos viendo a través de estas imágenes. Excelente, Lili, muchas gracias. Gracias también, Rolando. Bien, pues vamos a continuar con el número 12, que es el otro, la mitad del nombre de esta coordenada, Matlactlihuan Ome Cali. Y vamos a ver que está el número 13 que es el final del conteo precisamente dentro de la trecena. Recordemos que la trecena es el segmento temporal más importante, más relevante y que le da sentido y dinamismo a todo el Tonal Powali. Bueno, pues el número 13 está representado el día de hoy. Hoy que estamos hablando justamente de la cueva, del útero, del interior de la cueva y de la oscuridad que existe dentro de esa cueva. Citlalinique, aquí en el número 13, es precisamente la oscuridad de la noche. El cielo estrellado está presente a través de Citlalinique, la de la falda de estrellas. Aquí la vemos esplendorosa en esta extraordinaria representación que se encuentra esta estatua en lo que ahora se conoce como Tehuacán el Viejo o Indachián. Es un sitio que pueden visitar en el estado de Puebla, en Tehuacán. Bueno, pues aquí está la señora Citlalinique en representación, presidiendo el número 13 el día de hoy y precisamente portando su falda de estrellas. Ella es el manto, esa falda es la que cubre y oscurece el cielo nocturno y lo hace también adornándolo con las estrellas. Entonces, Citlalinique está presente el día de hoy en este numeral y acompañada a su vez de Tosnene. El ave preciosa de hoy es Tosnene, la guacamaya verde. Tuvimos hace unos días, antier, ¿sí? En la coordenada Matlactlihuan Zipactli, justamente, tuvimos a la guacamaya, al halo, la guacamaya roja. En este caso tenemos a la guacamaya verde.
otro ejemplar de este tipo de aves hermosas, preciosas, cuyas plumas eran muy preciadas precisamente, y también aves muy hermosas, todas ellas pues representando el acompañamiento que recibe Tonatiuh a lo largo de su recorrido por el firmamento mientras va tonando. Entonces, cada una de estas aves asociadas a los números está acompañando un numeral, y esta numeración de 13 también, que culmina en esta ocasión, cerrando la trecena, está acompañada también por el bellísimo Tosnene, nuestra guacamaya verde. Hoy además hace una gran convergencia Citlalinicue con Cali, porque recordemos que hay muchas imágenes a lo largo de la Moshli Borgia y de todos los otros 10 Amoshtin que se conservan de la antigüedad, de México antiguo, creados antes de la llegada de los europeos, en donde podemos apreciar que en el interior de la casa hay estrellas, está la nocturnidad y está el cielo estrellado. Hemos platicado en otras ocasiones que llegamos al número 13, cómo precisamente ese firmamento que nosotros podemos apreciar, por cierto, muy bellamente desde allá, desde la zona donde se encuentra Citlalinicue, esta imagen que está ahí, ese cielo estrellado es un reflejo como todo de exterior e interior. Lo mismo que nosotros estamos percibiendo afuera, también hay una gran inmensidad en nuestro interior. El autoconocimiento es una tarea prácticamente inacabable, inagotable, pero podemos avanzar en ella a lo largo de nuestro paso por este plano, porque el interior de nosotros es tan complejo como el exterior. Está compuesto de mucho, eh, eh, ha acumulado una serie de contactos que retuvimos a partir del contacto con nuestra propia madre. Entonces, ese Cali también está bien representado porque generalmente el Cali es oscuro por dentro. El Cali es oscuro, la cueva es oscura, y como hace un momento platicaba, esta cueva que se encontró en Teotihuacán, justamente lo que tiene es en su parte superior, tiene ese recubrimiento con partes de pirita, precisamente para que cuando se encendía fuego dentro de esa cueva, hubiera un reflejo ahí de algo que nos recordara las estrellas. Incluso hay investigadores que han llegado a decir que hay hasta reflejadas ahí las constelaciones y objetos estelares muy concretos dentro de esa cueva. Hay incluso, como si fuera una maqueta, montañas, y encontraron incluso mercurio que representaba las superficies del agua, ¿no? Imagínense qué lugar tan extraordinario había ahí para realizar esta clase de rituales, y ese es precisamente el sentido de la cueva. Yo creo que hoy debemos también, o tenemos la oportunidad de que en el espacio en que nos encontramos podemos generar también, como les hemos venido invitando en oportunidades anteriores, generar ese momento para tener ese contacto con la nocturnidad, con Citlalinicue, y ver esa inmensidad hacia afuera y hacia adentro. Esta presencia por tres instancias o por triple del señor Tepeyoloctli, precisamente lo que nos está enfatizando es esa necesidad hoy de entrar a la cueva, de hacer una reflexión, porque hemos tenido mucho trabajo que se ha desarrollado a lo largo de esta trecena, una trecena que ha sido guerrera, una trecena que estuvo enmarcada el escudo que aparece en el centro de la lámina de trecena, con Tepeyoloctli, que además es fiero, es una fiera, ¿no? Tiene el Tecpatl por todos lados, siempre la representación de Tepeyoloctli. Entonces, como tales, el guerrero va y hace también ese viaje al interior de la cueva para afianzar mucho de lo que obtuvo en ese punto, para poder empatarlo con esa otra parte que tenemos, que es nuestra parte mística, nuestra parte espiritual, que podemos decirle ese término, que es el único con el que realmente contamos más cercano a describir ese aspecto del ser humano, pero que es mucho más amplio que solo hablar de una esencia, como lo define a veces nuestra propia cultura. Es algo mucho más amplio, es todo un ser que interactúa en un aspecto completamente distinto, y para que nosotros podamos estar en contacto con él, con esa esencia, con esa verdad que somos nosotros, con esa profundidad que hay en nosotros, necesitamos ir a esa cueva y ahí hacer el ritual.
Entonces hoy creo que es una buena opción hacer ese ritual. No obstante, también vamos a tener un poco más adelante una instrucción clara de lo que se nos propone dentro del Tonalámatl para realizar en la coordenada de hoy. Eso ya lo veremos en las imágenes mánticas, pero por el momento ya tenemos claro que esta interacción tiene que ver con ese viaje a nuestro estado más primigenio, ese momento en donde no habíamos tenido ninguna adulteración por parte del exterior, ¿no? Nuestras formas de entender el mundo estaban ahí, simplemente en nuestras esencias. En esa esencia nos fuimos desarrollando y cuando salimos al mundo comenzamos a interactuar, comenzamos a modificar esa esencia. A veces ciertas afectaciones que vienen de afuera pueden inhibir incluso esa esencia que tuvimos, ¿no? Y podemos incluso llegar a perder esa esencia, puede llegar a enturbiarse o oscurecerse. Precisamente ese es el concepto de Tezcatlipoca, ¿no? Y ese, el mismo concepto que platicábamos, que viene reflejado en ese maravilloso poema del sabio, donde el sabio dice ese poema, el maestro o el sabio es aquel que ayuda a que a los demás se pongan enfrente del espejo y vean su reflejo. No está diciendo, es el que le dice al otro cómo tiene que ser, no. Es el que le ayuda al otro a colocarse frente a ese espejo. A veces ese espejo se ha nublado precisamente por todo eso, porque a lo mejor en el entorno familiar querían otra cosa para nosotros, o a lo largo de la vida fuimos perdiendo alguna confianza en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia esencia. Pero precisamente vamos a la cueva para que con todas las herramientas que logramos en esta trecena podamos entrar ahí y hacer una vez más esa evaluación, ese encuentro con ese ser que está ahí dentro de la luna como el conejito, está en el útero. Ese es precisamente el sentido de entrar ahí en la cosmogonía nahuaca. Entrar a la cueva para el nahuaca era eso, era ir precisamente a encontrarse con ese útero otra vez, con esa esencia, es lo que nos están tratando de decir, con esa flama inicial que somos nosotros, para poder cada determinado tiempo, de acuerdo a cómo nos va planteando el ritual, ir no perdiendo nunca de vista. Como decía Gurdjieff, lo único que a veces se nos extravía es la memoria. Es lo único que a veces nos falla para recordar quiénes somos y cuál es la dirección en la que vamos, pero desde nuestra propia esencia. Así que hoy es un buen tonal y para pensar en todo ello. Me gustó eso que dijiste, nuestra forma de entender el mundo. Y sí, cada quien tiene su manera de entender el mundo y esto está muy ligado a sus creencias y a sus programaciones, ¿no? Y a veces el salir de nuestra propia cueva, de nuestras propias programaciones e ideas y compartirnos, socializar con los demás, pues nos ayuda a ver mejor, a distinguir algo desde otro punto de vista. Y como bien decías, me acordé también de ese cuentito del psicoanalista, ¿no? Que era ciego, se pone unos espejos en los cuencos de los ojos, en las cuencas de los ojos, y ya sus pacientes dice, oh, usted sí nos mira, ¿no? Pero más bien se estaban viendo ellos mismos. Entonces creo que la invitación de esta coordenada es precisamente bajo este cielo nocturno, bajo este manto de Citlalinicue, descubrir algo más dentro de nuestra misma cueva y fuera de ella, analizar bien nuestras creencias y asumirnos con ese poder que tenemos para transformar la forma en que funciona la vida. Y creo que eso es algo personal. Cada quien va, si por ejemplo 3 personas leemos un libro, vamos a estar leyendo un libro diferente, porque cada uno lo va a ver desde su sistema de creencias, ¿no? Y a la hora de socializarlo, pues vamos a descubrir cosas que no habíamos visto. Por eso es muy importante el transitar dentro de nuestra cueva, es muy bueno porque nos descubrimos a nosotros. Y el transitar fuera de nuestra cueva también es grandioso porque nos compartimos y en ese compartir crecemos y aprendemos más. Les quiero leer este cuento que salió así. Lo abrí, dije, el libro y dije, a ver, ¿qué quiere que les cuente hoy este libro? Y dice, La verdadera santa. Está interesante porque habla también del sistema de creencias y de la fuerza que tiene alguien que cree algo con el corazón. Dice, el gran templo
visitado por millares de peregrinos, estaba construido alrededor de una tumba donde yacía una difunta milagrosa. Omar, el guardián, un viudo que había sido el primero en descubrir los poderes del sepulcro, era propietario del lugar. Vivía respetando, gozando, gracias a las limosnas de la sólida prosperidad. Su hijo único, Said, se enamoró de una prostituta y la puso encinta. El joven y su amante, maldecidos por Omar y perseguidos por los fieles, huyeron hasta que, no pudiendo resistir el esfuerzo, la mujer murió. El muchacho, desesperado, la enterró y se sentó a llorar junto a la tumba. Un beduino que pasaba por allí le dejó agua, queso y encendió una veladora frente al montículo de piedras. Pasaron otros nómadas dejando ofrendas. Se corrió la voz de que allí había una muerta milagrosa. Poco a poco los creyentes levantaron un templo y Said, como guardián, fue respetado y alcanzó la prosperidad. Un día su padre lo vino a visitar. La fama de la tumba milagrosa había llegado hasta él. Hijo mío, perdóname. Tengo que revelarte un vergonzoso secreto. Tu madre era una prostituta a la que amé con locura. Murió al parirte. La enterré y lloré con tal devoción delante de su sepultura que los viajeros creyeron que era una santa. Estoy muy enfermo, condenado a morir. Solo un milagro podría salvarme, pero como sé que la mía es un fraude, te pido que me dejes rogarle a la tuya. Ella sí me salvará. El hijo, sin decir palabra, llevó a su padre junto al sepulcro. El viejo encendió una vela, rezó con toda su alma, depositó una cuantiosa ofrenda y regresó curado de la enfermedad para seguir sirviendo a los creyentes de su falsa santa. Entonces, creo que este relato nos hace pensar en ello, ¿no? La verdad y la fuerza está dentro de nosotros si nosotros lo creemos. El milagro lo podemos hacer desde esa fe que tengamos en algo. Si vamos a crear, si nos estamos recreando, bueno, confiemos en que esa fuerza está en nosotros. Y ahorita que veía yo el Cali, recordé también a Chantico, ¿no? Que es ese numen poderoso que está ahí cuidando ese fuego interior. Entonces, ese fuego interior que a veces pensamos que está afuera, está adentro, está en esa cueva. Pues vamos a avivarlo. Ayer teníamos a Ejecat, bueno, pues vamos a aprovechar lo que todavía está presente y vamos a avivar ese fuego interior que tenemos para que nuestra cueva se ilumine y, como bien decía Rolando, qué bonito ha de ser estar dentro de esa cueva llena de piedras, ¿no? Y prender una lucecita por muy mínima que sea y ver los reflejos como si estuvieras verdaderamente bajo ese gran cielo de Citlalinicue. Pues todo eso está dentro de nosotros y si lo descubrimos y lo compartimos, hombre, pues imagínense ese poder que vamos a lograr como una humanidad engarzada, unida, lista para transformar no solamente nuestro pensamiento, no solamente nuestro corazón, sino ser ejemplo de que se puede y que otros más se unan en este cambio que es tan necesario hoy, en nuestros días, en este mundo globalizado en el que fuera de estar a un pulso de conocer y de ver tanta información que hay en la red, creo que la ignorancia se hace muy presente. Entonces estamos en un despertar y tenemos que ser más los que despertemos y no caigamos en volvernos unos zombies, ¿no? Vamos a luchar contra ello y vamos a hacer esas pequeñas luces en esas grandes cuevas que están ahí esperando por ser descubiertas. Ahí están los saberes y ahí vamos a ir nosotros, a traerlos hacia afuera y llevarlo de afuera a la hora que socializamos hacia adentro. Entonces, de verdad, y si por ahí tienen cerca una cueva, pues vayan, visítenla, ¿no? Recordaba yo las grutas famosas de Cacahuamilpa, ¿no? Qué bonito ha de ser transitarlas y entender ese recorrido como algo que nos transforma.
Así estamos en esa tarea, en esta coordenada que empezará pues al mediodía. Muchas gracias, Lili. Hoy todo es precisamente cueva, nocturnidad y oscuridad. Muy interesante, porque como bien lo decía Rolando, yo dije doble Tepeyoloctli, no, tenemos triple Tepeyoloctli, efectivamente, como acompañante de la trecena, de la señora Tlazolteotl, la imagen de trecena que hoy culmina. Lo tenemos como señor del glifo Cali y lo tenemos además como señor de la noche. Fíjense qué confluencia tan interesante donde tenemos la triple presencia del señor Tepeyoloctli y todo ello en relación con la cueva, con el útero, con el Cali, con el templo, con lo nocturno. Muy interesante, como si se pusieran de acuerdo y hoy todo nos señalara a los mismos conceptos de la misma, casi de la misma manera. Muy interesante esta coordenada por esas razones. Y bueno, pues aquí vemos al señor Tepeyoloctli en su otra forma, mencionaba al inicio justamente que Tepeyoloctli aparece tradicionalmente o normalmente en los Amoxtin lo vemos como un ocelote, como un felino. Vemos a Tezcatlipoca como ese felino. Bueno, pues aquí lo vemos más con las características típicas de Yayauqui Tezcatlipoca, pero en su boca lleva esa especie de maquillaje alrededor de la barbita que tiene ahí, esa como barba de candado, la parte interna de su boca, lo que está después de la barbilla, pues es esa pintura de ocelote, ¿no? Entonces aquí lo vemos precisamente al señor Tepeyoloctli tocando un caracol y llevando a cabo una ofrenda precisamente a un Cali que además tiene representadas ahí las fauces de Zipactli, recordándonos que el Cali, el templo, es la cueva primigenia y la cueva que se encuentra dentro de esa montaña. Vamos a culminar esta presentación analizando las imágenes mánticas, las imágenes de pronóstico, que sabemos que siempre nos dan luz para poder interpretar o más bien culminar con la interpretación de lo anteriormente analizado. Bueno, pues tenemos en la parte baja un basamento, una plataforma donde está este hombre llevando a cabo es un oficiante y el hombre está llevando a cabo ahí alguna actividad muy interesante, ya que él de entrada se encuentra completamente desnudo, pero está pintado de negro. El negro es el color típico de los oficiantes. Y bueno, pues aquí lo vemos a este hombre con las sienes además pintadas de color rojo. ¿Sí? Sabemos que después de haber llevado a cabo la punción ritual y otorgamiento de su tona por ese medio, se pintaban con su misma sangre las sienes de color de rojo. Entonces este hombre no solamente ha llevado a cabo ese sacrificio, ese oficiante, sino que además aquí en esta escena lo vemos amarrado, atado de manos y amarrado al parecer también a este árbol, a esta gran planta. Por otro lado me gustaría mencionar que al igual que vimos al inicio de esta misma trecena, es cierto, de la trecena anterior, como Sí, pareciera esta que trecena. sí es esta, ¿va? Sí, es Sí esta es esta, trecena, claro. sí es esta, claro, Que vimos sí, 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 a la sí, Tlazolteotl. Tlaloc, sí, a eso me refería. De la misma Claro. manera, fíjense qué interesante cómo la trecena abre y cierra con una imagen muy similar. Abre una mujer, cierra un hombre, pero en ambos casos vemos esta plataforma que pareciera estar completada para formar un Cali, con la pared y el techo, en lugar de una construcción, la pared y el techo parecieran estar conformados por esta gran planta, por este gran árbol, ese gran tronco, esa gran vegetal que está ahí detrás de este hombre, que al parecer, insisto, conforma ese Cali, por cierto, y que además parece estar atado a él, ¿sí? Imposibilitado de moverse, y pues su actitud es de tal forma complicada de este hombrecito, que lo vemos que de su boca sale un flujo arenoso,
un flujo que no es agua, no es una palabra florida, no es como hemos visto en otros casos, incluso fuego o humo, como claramente se ve en otras imágenes, sino que en este caso vemos que este hombre emite un flujo ahí seco, un flujo grisáceo o blanquecino, que al parecer por la textura que está mostrando es una especie como de arena, como si su habla fuera de alguna manera, o estuviera llevando a cabo una especie de catarsis o alguna especie de purga. Entonces, bueno, pues él está ahí precisamente llevando a cabo esta acción, luchando para poder, al parecer, poderse librar de esa atadura que lo ata a ese tronco, y pues ahí lo vemos precisamente luchando en esta situación tan especial. Lo interesante es que él es un oficiante, o sea, no es un prisionero y lo están torturando, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de una metáfora en la que vemos que este oficiante está llevando a cabo este tipo de ritual o este tipo pues, de acción sobre su propio cuerpo. Y bueno, pues es interesante cómo la trecena abre y cierra con dos escenas tan similares. En el caso de la apertura lo hicimos con eh, una mujer y en este caso con un hombre. En la parte de arriba vemos a una escena maravillosa, una escena que me fascina no solo por el predominio del color rojo, me encanta esa ave, es una de mis favoritas, el alotl. Ahí lo vemos precisamente al alotl o el papagayo, la guacamaya roja, con todo eso colorido, con esas plumas tan preciosas, con ese decorado de todo su cuerpo y sus plumas largas de la cola, que sabemos que eran tan preciadas como las del quetzal, y que por cierto, después del quetzal es la otra ave más representada en este Tonalámatl. Ninguna otra ave tiene una aparición tan reiterada como el alotl. Vemos al quetzal, vemos al alotl y nada más. Ni siquiera vemos a las águilas, ni siquiera... Ah, bueno, también el colibrí aparece una vez por ahí. Pero es curioso que el alotl además aparece en varias ocasiones. Lo vemos ahí precisamente al papagayo abriendo un cofre, abriendo una caja, un petlacali de madera, y al estarlo abriendo con sus patas, de esa caja, de ese cofre, surge un tesoro, surgen unas joyas, se proyectan hacia afuera y hacia arriba, unas joyas, un sartal de cuentas preciosas. Pero esta escena, tonada como de por sí ya es por las plumas del alotl, por el color de ese cofre que está abriendo ese animal, en la parte de arriba vemos cómo desciende de la parte de arriba, ¿sí? Viene descendiendo. No podemos ver exactamente dónde comienza ese flujo, pero asumimos que es el flujo de tona que proviene precisamente del sol, de nada menos que de tonatio. Entonces, ese tona que está descendiendo en forma de sangre, sangre preciosa, el agua preciosa porque está rematada sus puntas con unos sendos chalchuites. Bueno, ese flujo de tona que además se ve reforzado en su simbolismo con ese corazón que está atravesado. El corazón que es motor, el motor y la bomba que distribuye el tona, la energía, el calor, toda esa luz la distribuye a lo largo de nuestro cuerpo. Bueno, pues ese tona que desciende de tonatio directamente, con ese corazón ahí atravesado, está enmarcando esta situación en la que vemos al papagayo abriendo ese cofre. Entonces imagínense lo que la imagen nos puede estar transmitiendo en cuanto a que vemos que el tona desciende y tal vez también en forma de ese papagayo que nos posibilita, ¿sí? Nos da la posibilidad de abrir ese cofre y de encontrarnos con ese tesoro. Una maravillosa instrucción para el día de hoy, lo que nos están diciendo estas imágenes, porque el personaje de la parte inferior efectivamente ha realizado una función,
se ha teñido el cuerpo de negro, como haciendo una evocación directa a la representación que tenemos de Quetzalcóatl. El sacerdote arquetípico tenía el cuerpo teñido de negro, el oficiante arquetípico tenía el cuerpo teñido de negro, porque está justamente haciendo una alusión directa a Quetzalcóatl. Y esas manchas que tienen las sienes precisamente son manchas de sangre, igual del autosacrificio, que también es una evocación directa a ese ser que hace sacrificio, que también es Quetzalcóatl. Pero en este caso, la trecena viene a hacerse todavía más contundente, porque recordemos que estamos todavía hoy, por último Tonali, bajo el auspicio de Tlazolteotl. Y obviamente estamos viendo a este hombre expulsar arena de su interior, y está atado a ese árbol en la celebración de un ritual. Está atado a ese árbol que se ve seco, se ve dorado, a diferencia del árbol con el que iniciamos. De alguna forma, para mí es el acto final de esta trecena, que ante Tlazolteotl, como bien lo sabemos, se estilaba que las personas decían, expresaban todo aquello que les agobiaba, y de alguna forma se libraban, se limpiaban de esa carga que traían. Al verbalizarla, me parece que está relacionado con eso, que quizá de una forma mucho más personal e individual, aunque bajo el auspicio de Tlazolteotl, ¿no? Para mí sería lo indicado. Creo que algo que yo haría hoy, o planeo hacer el día de hoy, será expresar ciertas cuestiones relacionadas con pensamientos que he estado teniendo a lo largo de esta trecena, y que hoy se vienen a consolidar, y que liberar eso que está ahí dentro de mí puede ser algo muy interesante, porque estamos hablando de una acción que está muy complementada, lo de abajo con lo de arriba. Digamos que el de abajo se está en una suerte de purga, ¿no? Está expulsando una arena que estaba dentro, ¿no? Como cuando se expulsa un cálculo, como cuando expulsamos algo, ¿no? Cuando hacemos esa limpieza a nivel corporal, que a veces hacemos limpia del hígado, limpia del páncreas, o limpia de alguna parte de nuestro cuerpo al hacer cierto ritual y consumir ciertos eh, medicinas. De la misma manera, a través de este ritual que esta persona está haciendo esa expulsión. Pero en la parte de arriba tenemos lo que viene en consecuencia, que finalmente el Petla Kali se abre, ¿sí? Y nos deja liberar, nos deja ver precisamente esa joya. Y es precisamente por eso que hace un momento comentaba, ¿no? Que esta parte de ir al Cali precisamente es para hacer ese viaje a la esencia, y quitar todo aquello que pudo haber empañado la esencia. Dice también ese poema del sabio, Intla Matini, ese poema de Intla Matini, dice que el sabio sostiene la tea, mientras el alumno se para frente al espejo, y sostiene la tea para que esa luz ilumine al alumno, y el alumno pueda verse, ¿no? Pueda distinguirse a través de ese espejo que se pudo haber ido nublando a lo largo de la vida, ¿no? De tal manera que al expulsar esa sustancia arenosa, tenemos esa liberación, y finalmente liberamos del cofre esa joya maravillosa, y la estamos liberando por la acción del Alotl, que además representa la luz, representa el tona en sí. Quiere decir que nuestro esfuerzo energético de esta trecena está reflejado en ese poder del Alotl, que está abriendo esa energía, está con su energía, con esa energía que nosotros estamos recibiendo directamente de Tonatiuh, que atraviesa nuestro corazón constantemente, está fluyendo a través de nuestro corazón. Esa energía es la que nos va a permitir extraer esa joya que a lo mejor estaba ahí adentro, y que era nuestra y era nuestro tesoro, pero no podíamos sacarla, no podíamos verla, ¿no? Y finalmente vamos a poder tener la oportunidad de verla, de contemplarla, de tenerla en nuestras manos, y poder hacer algo con esa joya que es nuestra esencia, que es nuestra conciencia. Recordemos que a partir de mañana, que empieza la nueva trecena, tenemos una escena igual muy poderosa, en la cual un oficiante que tiene una continuidad total con el oficiante que está en la parte de abajo, está ofreciendo su tona con un sentido. Fíjense nada más, en este caso, mañana va a ofrecer el tona como inicio de trecena. Entonces, aquí estamos finalmente recibiendo esa joya, haciendo que esa energía, esa potencia que traemos de la vida,
esa energía que nos viene de la pareja primordial de Tonacatecutli y de Tonacacihuatl, que es la energía que nos mantiene vivos, que es la energía que nos hace ir hacia adelante, pues esa energía hay que exaltarla, hay que hacerla muy viva el día de hoy para que podamos tener la fuerza para hacer ese ritual, esa liberación y poder proceder a encontrar esa joya. Así que para mí es un mensaje maravilloso, extraordinario, ir hoy a esa cueva primigenia a buscar, a liberarme con Tlazolteotl y finalmente a encontrar dentro de esa cueva esa joya para poder salir al mundo y completar la trecena que ya próximamente estará a punto de comenzar y que también nos traerá nuevos desafíos para seguir depurando nuestro ser. Muy interesante que al final de esta coordenada nos encontremos con estas escenas donde podemos tener la posibilidad de encontrarnos con esas joyas. Lili. Y yo estoy fascinada porque de verdad que cuando se logra la conexión para hacer comunidad y yo los escucho a ustedes que están hablando, están dando su mensaje y me concentro y digo, a ver, ¿cuál sería la lectura o qué relato se estaría armoniosamente ligado a ese mensaje que ustedes están dando? Y de verdad que me sorprendo porque lo abro el libro y ahí salen y salen y digo, wow, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo previamente antes, ¿no? Fíjate, ahorita se los voy a leer porque se van a sorprender. Tenemos dos aves muy interesantes ahorita, porque por un lado tenemos al tosnene, que es la guacamaya verde, Claro. ¿no? Que es el acompañante de la señora Citlalinicue, y recordaba el verde en la concepción, la cosmovisión de los olmecas, era ese verde del maíz, la vida, y ellos usaban el jade para decorar con fauces de jaguar la entrada de las cuevas, porque también pues era ese espacio en donde ellos asumían que se conectaban con el ultramundo. Y ahorita la imagen mántica nos presenta al halo, que es esa, o sea, es el rojo, el tona. Entonces tenemos al verde, que es la vida, y al rojo, que es el tona, ¿no? Entonces una vida necesita ese poder del tona, ese poder del sol, y recordemos que, bueno, Tepeyoloctli, pues es ese primer sol cosmogónico. Entonces, como todo está tan finamente ligado, ¿no? En la secuencia. Y este hombrecito sí, ciertamente está en ese proceso de purga, de, de quitarse lo que le estorbe para verdaderamente ser ese gran Cali, ¿no? Encontré, mira, algo muy chiquito que dice, con tristeza, el camaleón se dio cuenta de que para reconocer su verdadero color tendría que posarse en el vacío. Así nosotros para reconocer verdaderamente nuestra esencia tenemos que entrar a ese Cali. Pero hubo otras ideas que escuché de Rolando ahorita, y entonces cuando lo oía encontré porque a veces, como dices, es necesario hacernos esa purga, ¿no? Y ahí está la solteo para escucharnos y ayudarnos a sacar lo que no, o a ver la luz. Y ahí está, miren, dice, la verdad, la vendedora de lámparas y narices. Está muy interesante. Dice, en aquella ciudad ninguna casa tenía ventanas. Las habitaciones eran cubos negros. No se conocía la luz. En las calles corrían ríos de tinieblas porque la atmósfera contaminada formaba un escudo impenetrable a las caricias del sol. Los habitantes de ese mundo no tenían nariz, sintiéndose felices, habitaban en la sombra, solo preocupados de trabajar para llenar su estómago y satisfacer sus deseos sexuales. Un buen día apareció una anciana que gritaba, vendo una lámpara y una nariz. Un ciudadano que por allí pasaba se sintió atraído hacia la extraña mujer. Sus ojos relumbraban en la negrura como dos luciérnagas. Compró la lámpara y la nariz. Cuando quiso pagar, la anciana se negó a recibir el dinero. El hombre regresó rápidamente al cubículo, a su casa.
Apenas cerró la puerta, un insoportable olor se le metió por las fosas nasales para zaherir su cerebro. Encendió la lámpara. Lo que él creía una pieza hermosa, limpia, tranquila, era un nido de arañas, basura, alimentos podridos, muebles apolillados, capas de grasa, excrementos de rata. No pudo permanecer en ese asqueroso lugar. Recorrió las calles hasta encontrar a la vieja. ¡Bruja! ¿Qué hizo con mi elegante mansión? Antes yo vivía bien, como todo el mundo, pero apenas me puse su nariz y encendí la lámpara, esos dos objetos cambiaron mi mundo. ¿Por qué tanta maldad? La señora respondió, tu mundo no fue cambiado. Es así. Antes no te dabas cuenta y creías estar bien en un sitio que tarde o temprano te hubiera destruido. Cuando se adquieren nuevos órganos y se hace la luz, sufrimos porque nos vemos como somos realmente y no como imaginamos ser. Ahora que sabes cuál es tu realidad, debes abrir ventanas, matar parásitos, limpiar paredes, desinfectar el lugar y serás feliz. Entonces dales la lámpara y la nariz a otros ciudadanos como lo hice yo. Y ciertamente cuando lo estaba yo analizando así rápido en un skimming, me di cuenta que, híjole, creo que nuestro mundo tiene un poquito de parecido con ello, ¿no? Y si estamos recibiendo a través de esta filosofía esa nariz y esa luz, pues estamos en la tarea de compartirla con otros para que transformemos este mundo nuestro, esta realidad. Y hay otro muy bonito y muy cortito que dice, le dijeron que si iba a cierta caverna de una montaña de los Andes, encontraría a una anciana curandera que podría decirle, consultando un libro, el día exacto de su muerte. Me figuré así con el Tonalamat, ¿no? Bueno, y dice, después de mucho cavilar, decidió ir a visitarla. La vieja extrajo una pequeña libreta del interior de un cráneo adornado con pedazos de espejo y le comunicó la fatal fecha. Solo le quedaban 2 años de vida. El visitante lanzó un gemido de angustia. Luego sonrió incrédulo. Viejita, ¿cómo va a ser posible que tengas anotada en esa ínfima libreta la fecha de la muerte de los millones de seres humanos que pueblan la tierra? Hijo mío, en verdad, aquí tengo escrito solo el nombre de los pocos que han de atreverse a venir a consultar. Wow. Y bueno, yo creo que esta filosofía nos invita a reflexionar en la grandeza que habita en nosotros y en la gran posibilidad que estamos y en la gran capacidad que tenemos para poderla ver, para poderla compartir y asumirnos, ¿no? Asumirnos en esa fuerza, en ese poder. Por eso el conjuro es este. Yo soy el espacio sagrado donde la presencia de la mente universal se hace presente. De tal forma que Nejni, yo soy, Matlactli, Juan, Jay, Cali. Yo soy el perfecto conducto de los dones de la gran fuerza creadora de lo que yo soy. Excelente, Ahí Lili. están el sartal de joyas está ahí, esperando porque le demos un poco de luz y lo podamos apreciar y lo podamos compartir, ¿no? Entonces, pues adelante en este descubrimiento que haremos. Excelente, Lili, muchas gracias. Y gracias también por los relatos tan reveladores e inspiradores. Sin duda, muy, muy bonito el relato final. Me gustó mucho de la viejita. Ujú. Interesante forma de verlo, ¿no? Bien, pues aquí están nuestras reflexiones, nuestra lectura, nuestras interpretaciones y meditaciones acerca de todas estas imágenes y toda la cosmovisión que encierran y nos van mostrando. No me resta más que recordarles que hoy mismo, en esta coordenada final de la trecena de Ozomatli,
tendremos por anticipado la lectura de la imagen de la trecena que inicia el día de mañana. Al mediodía de hoy inicia la última coordenada de la trecena Seosomatli, y bueno, pues el día de mañana vamos a estar iniciando la trecena 1 Quetzalin, Sequetzalin, 1 Lagartija. Entonces, hoy mismo a las 3 de la tarde, los invitamos a darse otra vuelta aquí por Caltonac para escuchar y acompañarnos en esta interpretación, lectura y análisis completo que vamos a hacer de la trecena Sequetzalin, para que precisamente mañana que estemos dando inicio a la lectura del primer tonali, que es el que por cierto le da nombre y sentido a toda la trecena, pues podamos tener claro todo lo que va a englobar y va a colorear la trecena y cada una de la lectura de los tonalis. Y ahí vemos la presencia poderosa de Yayauqui Tezcatlipoca y del señor Itztlacuiliuqui. Ya hablaremos de ello el día de hoy. A las 3 de la tarde están invitados a acompañarnos en este programa especial. Y bien, pues no me resta más que agradecerles como todos los días su amable atención. Gracias a Ale, a Marina y a Rosario, que estuvieron Rocío, perdón, Rosario. Rosario. Rosario, que estuvo el día de hoy acompañándonos aquí directamente en Zoom. Gracias a todos los que nos vieron también por Facebook Live y los que nos van a ver un poquito después en diferido a través de YouTube. Gracias por su atención. Les dejo un fuerte abrazo a mis compañeros y a todos los que nos están viendo. Gracias por compartir. Nos vemos el día de... No es cierto, nos vemos hoy a las 3 de la tarde y les dejo un fuerte abrazo. Que tengan excelente día y un provechosísimo Matlacli One J. Cali. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos a las 3. Adiós, Ale. Adiós, Rosario. Adiós, Marina. Adiós, Marina. Ya, también. Sí, sí, sí. También.